Saludos a los seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca en este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, un tema con el que arrancamos precisamente en esta jornada porque ya nos escucha para hablar sobre ello el director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, don Antonio Luengo. Saludos, señor Luengo, de antemano como siempre, gracias por atendernos estos minutos. ¿Qué tal sigue? ¿Cómo va? Pues muchas gracias a ustedes por la atención de llamarnos en este día que es para nosotros importante. Es un día señalado para tomar conciencia de la situación que tenemos de agua y de como patrimonio, y por lo tanto muchas gracias. Y la verdad es que en principio va bien, en principio va sin problemas. Como señalaba, un día marcado en el calendario como es este del agua. ¿Qué mensaje hemos de contribuir a lanzar entre todos en materia de conservación, de desarrollo y de uso responsable de los recursos hídricos, don Antonio? Pues yo creo que hoy, además después de haber pasado ciertos momentos o días de angustia por cierta preocupación, porque el año hidrológico era especialmente seco, era profundamente seco, pues yo creo que hoy es un día para lanzar un mensaje que tiene que ver precisamente con eso, con la utilización del agua y el carácter importante de patrimonio que significa el agua. ¿Qué significa esto? Pues que a esa hora es cuando tenemos agua, cuando tenemos que gestionar realmente todas las necesidades, todos los usos, todas las situaciones, y eso es lo que nos puede llevar a no tener que tener días angustiosos. Es decir, solo la planificación cuando se tiene nos puede llevar a que cuando se tiene menos o se tiene poca agua nos puede llevar a una situación más relajada y una situación de previsión de futuro. Esa es nuestra función, es decir, lograr que cuando se tiene se pueda responder a todas las necesidades de todo aquel que necesita agua, tanto para la actividad industrial como para el consumo humano, para la actividad agrícola, y también y sobre todo planificar para cuando la situación es más tensa, de más estrés hídrico, es decir, cuando se tiene menos agua. Me habla de la necesidad de planificar y me hablaba hace un instante también de los momentos de angustia o de cierta preocupación que ha señalado hemos vivido. Don Antonio, ¿las lluvias de estos últimos tiempos han ayudado a paliar la complicada situación que tenían los embalses castellano-manchegos? ¿Cuál es más o menos a niveles generales la situación a día de hoy y también si la comparamos a la que se está experimentando en otros puntos del país? A ver, la verdad es que somos una región tan vasta territorialmente que la situación no es unívoca, no es igual para todos los sitios. Y además, con un concepto, es decir, conforme avanzamos hacia la zona oriental, nuestra situación hídrica se complica, es decir, porque es cada vez más seca. Con lo cual, no es lo mismo el Tajo en cabecera, donde la situación todavía es una situación acaba de salir de la emergencia, es decir, acaba de superar esa línea de emergencia que son los 400 hectómetros y ahora mismo está en alerta. No es lo mismo, en Júcar tenemos la misma situación, es decir, está solo el embalse de Alarcón está a un 35%, es decir, todavía le queda mucho para tener una situación hidrológica que pueda ser relajada, como ve la zona más oriental, mientras que la zona más occidental o el Alto Guadiana, donde todavía necesitamos agua para satisfacer las necesidades de abastecimiento y también para que las masas de agua tengan un nivel que nos permita una cierta relajación. Mientras que la zona occidental de la región, es decir, la parte baja del Tajo, la parte baja del Guadiana, es una zona donde el agua ya abunda, es decir, donde la situación es casi la contraria, es decir, casi antitética. Si tenemos una situación de agua muy relajada, precisamente por eso, por la situación climatológica que tiene nuestra región y por lo grande que es nuestra región. Por eso digo que no en todos los sitios es igual, es decir, la zona oriental, por decirlo de alguna forma, de la región sigue sufriendo todavía un problema de estrés hídrico, porque todavía no podemos pensar que con el agua que tenemos tendríamos suficiente, porque si llegamos a una situación a partir de ahora lo más normal, y espero que me equivoque, es que lleva poco, pues evidentemente el consumo va a seguir existiendo y por lo tanto nos vamos a encontrar otra vez
seguramente cuando acabe el año hidrológico en septiembre en una situación precaria de nuevo. Aludía hace unos instantes a esa necesidad de planificar ahora que tenemos, y bien es cierto que se viene hablando ya mucho tiempo de la urgencia, la necesidad de establecer ese pacto de Estado sobre agua del que tanto se viene hablando. Según una información a la que ayer tenía acceso Europa Press, ese futurible Pacto Nacional del Agua gira en torno a 4 ejes para garantizar una gestión sostenible del recurso que no hipoteque el futuro de las generaciones venideras, dice entrecomillado. Y para eso apuesta por estudiar y organizar nuevos trasvases, por establecer una tasa ambiental y tarifas binómicas a regantes, por invertir en infraestructuras, modernizar regadíos y frenar el uso no autorizado del recurso. Así al menos consta en el borrador que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente y que se ha remitido al Partido Socialista para alcanzar ese acuerdo de Estado. A priori, y a falta de profundizar evidentemente en ese contenido, ¿qué le parecería el texto para con los intereses de Castilla-La Mancha? Yo creo que el texto para Castilla-La Mancha tiene una serie de, me parece un texto que tiene una serie de deficiencias importantes. Es decir, por ejemplo, si hablamos de uno de las cuestiones importantes es la atención a los déficits hídricos que quiere recoger el texto. Pues bueno, si hablamos de atención a déficits hídricos, si cada cuenca no admite que tiene que unos recursos y que tiene sobre todo que planificar su posición hidrológica y sus demandas con arreglo a esos recursos, pues no vamos a ir a ningún lado. Le pongo un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, en el año 2002, en el año 2013, la cuenca del Segura es el segundo año desde la serie, desde 1960, que más aportaciones hídricas tuvo en la propia cuenca. Sí. Bueno, pues ese mismo año se produce un trasvase de casi 400 hectómetros. Quiero decir, la planificación tiene que ser, en primer lugar, eso. O sea, cada cuenca tiene que entender que tiene unos recursos y tiene que jugar con ellos. O sea, no puede jugar a demanda. Por lo tanto, tienen que procurar evaluar cuáles son sus déficits y, con arreglo a eso, evaluar sus demandas y restringir en su caso o no dar barra libre, perdón por la expresión, pero barra libre a las demandas, en primer lugar. En segundo lugar, es importante, o sea, claro, se está hablando mucho de infraestructuras, de un enorme gasto en infraestructuras y tal. Nos parece bien, o sea, y a priori nos parece bien que si el gasto en infraestructuras es en desalación, pues nos parecerá bien. Digo, en un gasto que vaya en desalación, nos parecerá bien por una cuestión, porque evidentemente si el Levante necesita agua y está claro que no tiene otro aporte, pues nos parecerá bien que la desalación se saque. Es decir, no puede estar, en este caso, por ejemplo, el Júcar abasteciendo todas las necesidades del Vinalopó, del Palancia, del Turia, es decir, y todo sacado desde el Júcar, es decir, sometiendo al Júcar y además a la zona castellano-manchega a restricciones y a un estrés hídrico importante. Por lo tanto, en ese sentido nos parecerá bien, pero claro, cuando uno ve que todas las inversiones hídricas se centran en el Levante y que a Castilla-La Mancha no llega ni una sola inversión hídrica, pues claro, dices, entonces, o sea, como un pacto nacional donde no se asumen los déficits, un pacto nacional donde no nos llegan las infraestructuras. Entonces, o sea, vamos a ver, no podemos ser los siervos hídricos de todo el mundo a cambio de nada. Es decir, yo creo que si de verdad quieren un pacto nacional, tendrán que ponerse y evidentemente tener en cuenta también la situación de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, desgraciadamente, no es una región donde la climatología sea favorable para el aporte hídrico, como decía antes. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta también ese estrés hídrico y cómo solucionar a través de infraestructuras ese estrés hídrico, sobre todo, por ejemplo, en el abastecimiento. Es decir, pues tienen que hacer grandes infraestructuras de abastecimiento o incluso de depuración, y no las hacen. Por lo tanto, es decir, vamos a estar abiertos a la negociación, vamos a estar abiertos al diálogo. De hecho, hemos estado, es decir, de hecho, este documento no es nuevo. Es decir, yo tuve una reunión ya el año pasado, a principios de agosto, con la directora general del agua. Estuvimos hablando precisamente de todos estos puntos y ya le estuve exponiendo cuál era la posición de la región en este sentido.
Pero digo, estamos abiertos al diálogo, vamos a hablar lo que haga falta, vamos a intentar también poner de nuestra parte todo lo que sea posible, pero claro, no vamos a ser solo los que pongamos. Sí, porque entonces no es un pacto nacional del agua, nos convertimos de nuevo en una colonia hidrológica de otra serie de lugares. Otro asunto protagonista de estos días está enfocado en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que ya ha iniciado el trámite de información pública del Real Decreto de Sequía para la Cuenca del Tajo, solicitado por la Junta de Gobierno de la propia Confederación Hidrográfica del Tajo. Estamos en el periodo de información pública que establece la legislación y que es de 15 días hábiles. Señor Luengo, hace usted pocos días apuntaba esa necesidad de que el Consejo de Ministros tomase en consideración de manera apremiante precisamente ese Real Decreto y que ojalá pues ahí se tuviesen en cuenta las propuestas que habían llegado desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. En este sentido, ¿se ajusta a las pretensiones del Ejecutivo Autonómico lo que se pone sobre la mesa? No. En Castilla-La Mancha, además ayer tuvimos de nuevo junta de explotación del Tajo, por ejemplo, es a lo que afecta al Real Decreto, y creemos que no, ni con mucho. Es decir, hay que hacer inversiones, como digo, fundamentalmente en abastecimiento, que no se tienen en cuenta, pero que una vez que se ha visto, por ejemplo, que el Alberche tiene ha cogido suficientemente agua, pues no sé, nos dio la sensación de que se va a aparcar también todo el tema de la impulsión al arroyo de las Parras, que significaría que los regantes del Alberche no tiran del Alberche, es decir, no consumen del Alberche, sino que consumen de cabecera del Tajo, y de esa forma liberan el Alberche, liberan el agua del Alberche para el abastecimiento tanto de la Comunidad de Madrid, tanto del Canal de Segunda como de Castilla-La Mancha. Nos parece mucho más lógico. Bueno, pues ayer nos dio la sensación de que tampoco de que ese tema se dejaba un poco aparcado. Por lo tanto, es decir, si en el Alberche no se va a hacer la impulsión de las Parras o no se va a hacer con la celeridad que sería necesario, es decir, ya no se va a tomar agua de cabecera, que sería lo más lógico, si no se va a hacer todo el tema de distribución de agua desde Algomovera, una toma de agua importantísima y unas obras importantísimas que afectan tanto al canal de Isabel II como a nosotros. Si al final no se opta le cuento una cosa muy concreta que se está planteando estos días en la prensa. Si hay una conexión en Guadalajara, la conexión al Corrobeleña, donde hay un tema de medioambiental por medio, pero hay una conexión que se puede hacer sin tener problemas medioambientales, que es un poco más cara, pues bueno, igual que se subvenciona el agua a otros sitios, se puede subvencionar el agua en esta zona. Por lo tanto, no entendemos por qué se puede hacer un trasvase enorme desde cabecera del Tajo a Segura, es decir, y se subvenciona el agua, es decir, porque no se está pagando el coste de amortizaje de trasvase, y no se puede subvencionar el agua en la cabecera de Guadalajara para abastecimiento a toda la zona de Lenares, que es una zona de las más importantes industrialmente de nuestra región, y a los regantes de aquella zona. Es decir, o sea, claro, es decir, nos sentimos perjudicados, o sea, y nos sentimos un poco damnificados, o si quiere, pues un poco se nos deja de lado en todas las inversiones. Entonces, claro, si no se puede, si si nos vamos a plantear un pacto nacional, en situación de igualdad a todo el mundo. Señor Luengo, para terminar, precisamente el pasado 7 de marzo tenía lugar esa convocatoria abierta de los miembros de la Mesa Regional del Agua, se celebraba en Toledo, y de allí salía, tal y como manifestó la consejera García Lez, el objetivo de lograr establecer al fin, y entre todas las entidades implicadas, un único mensaje común a nivel de Castilla-La Mancha, que sea el mensaje de todos, no solo también el del Gobierno, y de cara sobre todo a las alegaciones a presentar a los planes especiales de sequía, cuyo plazo de información pública además concluye hoy. ¿Ha sido fácil poner de acuerdo a todos los agentes implicados en materia de agua de Castilla-La Mancha después de tiempos pasados en los que parecía que había momentos en los que el acuerdo no era tal?
La verdad es que sí, la verdad es que tuvimos una reunión con los agentes sociales, estuvimos hablando, estuvimos contrastando opiniones, viendo a ver cómo estas, qué manifestaba todo el mundo, es decir, además tratando de conciliar intereses contrapuestos, porque evidentemente hay intereses contrapuestos dentro de la propia región, lo que no significa que tengamos que ir en una vía única de intereses global, y seguramente cada uno en esos intereses contrapuestos tiene que perder, como en todas las cosas donde se llega a un acuerdo, todo el mundo pierde algo. Entonces, pero vamos, la verdad es que fue una reunión fructífera y fue una reunión donde recogimos, no solo, no porque lo digamos nosotros que recogimos toda la opinión del mundo, sino porque ellos mismos nos han manifestado, pues no sé, ayer hablaba con la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y estábamos en consonancia perfectamente de un poco las alegaciones que vamos a hacer a los planes especiales de Turquía. Por lo tanto, yo creo que sí, yo creo que fue fructífera y de verdad la administración tenemos que trabajar en pos de los administrados. Por lo tanto, vamos a seguir en esa línea porque nos parece importante y lo vamos a escuchar siempre. O sea, y vamos a escuchar, incluso vamos a tratar de eso, de conciliar, escuchar y conciliar las manifestaciones que pueden ser incluso, ya digo, muy opuestas entre distintos agentes sociales. Pero bueno, yo creo que ahí estamos todos, todo el mundo tiene que decir su opinión, y yo creo que ha sido una etapa de diálogo importante y que nos puede servir para el futuro. Vamos, de hecho vamos a seguir en el futuro porque ahora empieza la revisión de la planificación, empieza todo un trabajo importante que hay que hacer y que luego lo vamos a hacer en consonancia con todos los agentes. Ojalá, como bien dice, todo este trabajo de frutos a futuro y cuanto antes. Don Antonio Luengo, director gerente de la Agencia de Agua de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por atendernos una vez más y especialmente en este día marcado en el calendario, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Un placer, como digo. Muchas gracias y seguimos viéndonos. Hasta luego.